Buenas tardes, estimados compañeros y estudiantes. La idea de este video es aclarar un poco las dudas respecto al tema visto eh, en clase relacionado con el flujo a presión en tuberías para sistemas simples y pues desarrollar el ejercicio planteado de tal manera pues que tengan el conocimiento para hacer el respectivo análisis y pues los demás ejercicios pues que se relacionen con el mismo tema. Entonces voy a compartir eh, la pantalla para irles explicando primero el planteamiento de acuerdo con los datos del ejercicio y luego sí la solución que la vamos a desarrollar en Excel y la vamos a comprobar pues en EPANET. Entonces, inicialmente quiero recordarles pues cómo era el ejercicio. Eh, Aquí tenemos pues el ejemplo, nos planteaba pues una tubería con un tanque elevado. Esta tubería conectaba un tanque elevado hasta una piscina. La tubería nos decían que tiene una rugosidad absoluta de 0,3 milímetros, un diámetro de 15 centímetros, es decir, de 150 milímetros y una longitud. En este caso, pues asumimos que la longitud solamente se referencia a la longitud horizontal, porque la longitud vertical es de 12 metros. Sin embargo, pues no es claro el problema al decir si esta longitud total se refiere a realmente incluyendo este tramo o no. Para efectos del problema, pues, digamos, los resultados sí van a cambiar si consideramos como total o no esto, pero el procedimiento y el planteamiento es igual. Y adicionalmente nos dicen que un coeficiente global de pérdidas menores es de 9,6, es decir, que la sumatoria de todos los coeficientes de los accesorios que existen o que tiene esta tubería o este tramo de tubería es de 9,6, la suma de todos los coeficientes. No son la suma de los accesorios ni es una longitud adicional, simplemente es la suma de los coeficientes que tiene cada uno de los accesorios. Por ejemplo, uniones, válvulas, entrada, salida, T, codos, en fin, cualquier tipo de accesorio que tenga, pues ya hicieron o se hizo la definición de que la suma de esos coeficientes es 9,6. Nos están pidiendo que calculemos el caudal que circula por la tubería. Eh, Aquí ya tengo, digamos que un resumen, un planteamiento de los datos del problema, los datos de la tubería, los datos de altura y los datos del fluido, que en este caso es agua. Pues para la tubería tenemos el diámetro, cada uno de los valores de acuerdo con los datos del ejercicio en su respectiva unidad. Pues recuerden que siempre estamos trabajando en el sistema internacional, entonces las ecuaciones planteadas y definidas en clase siempre van a estar definidas a las unidades están definidas o están establecidas para el sistema internacional de unidad. Entonces, estos parámetros pues son los mismos que nos da el problema, el diámetro, longitud horizontal, en este caso la asumí que era 126, la vertical de 12. La rugosidad es de 0,3 milímetros. Ya saben que esto depende de el tipo de material, si es de PVC, si es de acero, si es de cobre, si es de concreto. En fin, cada uno de estos materiales ya está, de acuerdo con los datos del fabricante, pues ya se establece cuál es la rugosidad de este tipo de tubería. Entonces, para este caso es 0,3 y ya les expliqué este coeficiente que hace referencia a la sumatoria de todos los coeficientes de los accesorios que tiene el sistema existente o el sistema planteado, perdón. Adicionalmente, pues definimos cuáles son las alturas, la altura del punto 1 que vamos a tomar y el punto 2, que está a la altura Z1, Z2 y los valores correspondientes. Adicionalmente, pues no nos dan la temperatura, pero sí definimos que una temperatura de 20 grados y una densidad de 1000, aunque para 20 grados ya saben que
La densidad es un poco menor, en este caso 998.2 aproximadamente kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad, pues en este caso la definimos con 0.001 pascal por segundo y la viscosidad dinámica y la cinemática de 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Ese es, digamos que los datos y el problema planteado. Entonces vamos a hacer el análisis como tal de qué es lo que vamos a utilizar para poder determinar el caudal, de acuerdo con las ecuaciones vistas en clase. Y pues las temáticas general. Entonces, este es un esquema básico general del problema. Aquí tenemos que seleccionamos dos puntos para aplicación de la ecuación de Bernoulli, la ecuación de energía en este caso. Recuerden que estos dos puntos se seleccionan en donde conozcamos o tengamos valores ya definidos de algunos parámetros. En este caso, en el tanque, la superficie libre del agua en el tanque es un punto y la descarga libre acá en la tubería es otro punto. Adicionalmente, pues colocamos nuestro nivel de referencia, nuestro datum, para medir las alturas o las cotas con respecto a este nivel. Entonces, para el punto 1 va a ser Z1 y para el punto 2 va a ser Z2. Pero como el nivel de referencia está en el punto 2, quiere decir que nuestro Z2 va a ser 0. Cuando sustituyamos esto aquí en las demás ecuaciones. Entonces, empezamos aplicando la ecuación de energía total. Recuerden que la energía en 1 menos las pérdidas es igual a energía en 2. Y la energía en 1 y la energía en 2 está definida, está discretizada por estos tipos de cargas o energía. Energía de flujo, energía cinética, energía potencial. La presión en 1, ¿verdad? La carga de presión en 1 más la carga de velocidad en 1 más la carga de altura en 1 menos las pérdidas debe ser igual a la carga de presión en 2 más la carga de velocidad en 2 más la carga de altura 2. Esta es la ecuación general que ya hemos visto en clase. ¿Qué consideraciones tenemos para simplificar estas ecuaciones? Primero, que como estamos trabajando con presiones relativas, pues nuestra presión de referencia va a ser la presión atmosférica. Y como tanto el nivel del agua en el tanque está a presión atmosférica, porque no nos han dicho, el problema no dice si está presurizado o no, asumimos que no está presurizado, entonces está a presión atmosférica y el punto 2 también está a presión atmosférica. Por lo tanto, estas dos presiones, tanto la presión 1 como la presión 2, pues son presión atmosférica, por lo tanto las asumimos como cero en nuestro análisis porque estamos trabajando con presiones relativas. Adicionalmente, la velocidad de la superficie libre del tanque, del agua en el tanque, es muy pequeña en comparación con la velocidad de salida acá por la tubería, porque el área del orificio es muy pequeña en comparación con el área del tanque. Por lo tanto, obviamente esta velocidad es mucho mayor que esta. En ese sentido, esta velocidad se puede despreciar y dentro del análisis, nuestro modelo matemático, pues asumimos que esta velocidad es cero. Entonces, simplificando los términos, este es cero por ser presiones atmosféricas y este es cero porque es muy pequeña en comparación con esta velocidad 2 de salida. Adicionalmente, este también es cero, pero esto sería una ecuación general para un sistema con los mismos datos si no, nuestro nivel de referencia o nos dan una cota aquí y una cota acá, ya sabemos que esta es la misma ecuación aplicable para esta misma configuración. Pero en todo caso, este Z2 vale cero. Después de reemplazar estas consideraciones, 0, 0, 0, nos quedan estos términos, y despejando, es decir, esta velocidad de salida que la requiero determinar para poder hallar el caudal, simplemente este término que está aquí pasa a restar acá y me queda así. Z1 menos Z2 que a lo largo del análisis se convierte en delta de Z o la diferencia de nivel menos las pérdidas debe ser igual a la carga de velocidad en la salida.
Luego que tenemos esta ecuación general, ya podemos analizar o incluir cuáles son las ecuaciones y las formulaciones para el cálculo de esta pérdida de energía. Ya hemos visto en clase que esta pérdida de energía la dividimos en dos: pérdidas por fricción o longitudinales y pérdidas menores o por accesorio. Y que este término es igual a la suma de estas dos, es decir, pérdidas longitudinales y pérdidas locales. Como tenemos una sola tubería, la sumatoria se convierte pues en una sola. Si tuviéramos dos, entonces sería HF1 más HF2. Y si tuviéramos tres, HF1 más HF2 más HF3 y así sucesivamente, dependiendo pues de la cantidad de tuberías que tengamos en nuestro sistema. Pero tenemos una sola tubería, entonces no es sumatoria, sino que simplemente es una sola pérdida que se genera porque es una sola tubería por fricción. Y ya las pérdidas menores, como ya nos dan el coeficiente global de pérdidas, pues este simplemente va a ser el valor que tengamos que reemplazar en esta ecuación. Y para calcular, pues, esta pérdida, que es la pérdida menor total en el sistema. Entonces, pérdidas menores totales y pérdidas por fricción para, en este caso, una sola tubería. Entonces, si nosotros reemplazamos, fíjense que esta misma ecuación es esta misma, pues la carga de velocidad es esta carga de velocidad, delta de Z es Z1 menos Z2, menos las pérdidas por fricción, y las pérdidas por fricción, menos las pérdidas por accesorio. Obviamente, si factorizamos el menos, me quedaría pérdidas por fricción más pérdidas por accesorio. Es lo mismo que si colocar menos aquí y menos acá. Entonces, pérdidas por fricción es esto que está aquí, pérdidas por accesorio es esto que está aquí. Simplemente hemos reemplazado estos valores en estas ecuaciones. Y este Z1 menos Z2 lo hemos convertido en delta de Z, o sea, diferencia de nivel. Diferencia de nivel entre este tanque, el nivel del agua, perdón, en el tanque y el nivel de la salida de la tubería. Factorizando y reorganizando los términos, es decir, esto que está aquí, este que está la igualdad, este término que está aquí restando pasa a sumar acá, lo mismo pasa esto que está aquí restando pasa a sumar acá, y si factorizo estos tres, la carga de velocidad, 2, 2, aquí falta el 2, 2, entonces factorizando esto me quedaría 1, ¿verdad? Más F por L sobre D, más la sumatoria de los coeficientes globales de pérdida por accesorio, ¿verdad? Pérdidas menores. Y esto obviamente va a ser igual al delta de Z, o la diferencia de nivel que queda de este lado de la ecuación. Como lo que quiero es despejar la velocidad, simplemente pues este delta de Z, este 2G pasa a multiplicar acá y todo este término pasa a dividir. Como esto está al cuadrado, pues le saco la raíz y me quedaría que la velocidad la puedo calcular como la raíz de 2 por la gravedad por la diferencia de nivel entre 1 más F por L sobre D más la sumatoria de los coeficientes de pérdidas por accesorio. Si se dan cuenta, en esta ecuación pues, general, para calcular la velocidad de salida, tengo todo. Conozco la gravedad, conozco la diferencia de nivel, conozco la longitud, conozco el diámetro y conozco el coeficiente global de pérdida. Lo único que no conozco es el F. Entonces, este F debo calcularlo antes de poder calcular la velocidad. Pero si recuerdan en sus clases, este depende del régimen de flujo y el régimen de flujo se calcula a partir del número de Reynolds. Y recuerden que el Reynolds necesita la velocidad. Entonces, de entrada, pues esta es una ecuación implícita en la que no lo puedo resolver directamente porque F depende de B y B depende de F. Entonces, para romper este ciclo o este bucle, por decirlo así, hay que seguir el siguiente procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, aquí está lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Uno depende del otro, entonces estaríamos en una referencia circular, por decirlo así, o un círculo en lo que no podríamos darle solución. ¿Cómo rompemos ese bucle? Simplemente asumimos un factor inicial, valor cualquiera. Para que nuestra solución converja rápidamente, podemos
asumir un valor entre este rango, porque por lo general el factor de fricción siempre da en estos rangos. Y con esto, pues, a lo sumo, pues, tendríamos que hacer 2 o 3 iteraciones. Cuando ya asumimos este valor de fricción, pues ya podemos calcular la velocidad, porque tendríamos todos los valores. Podremos calcular la velocidad y cuando calculemos la velocidad, podemos sí, ahora sí calcular el número de Reynolds, y con ese número de Reynolds calcular el tipo de flujo, o definir qué tipo de flujo, y a partir de esa definición del tipo de flujo, podemos recalcular nuevamente nuestro factor de fricción, es decir, el que asumimos acá, y compararlo con este que vamos a calcular ya con estos datos, o estos parámetros ya estimados. Si el calculado aquí, el coeficiente, factor de fricción calculado, es igual al que asumimos, pues hasta ahí llegó nuestros cálculos y podemos seguir estimando los demás parámetros. Pero si no son iguales, o por lo menos no hay un error aceptable o una tolerancia aceptable entre estos dos, tendremos que repetir el proceso, pero ya cambiando nuestro valor. ¿Qué valor de fricción seguiría o tomaríamos en la siguiente iteración? Pues el factor de fricción que calculamos acá en este último paso, o sea, en el paso cuarto. En el paso quinto dice lo que les acabo de decir, ¿no? Eh, si es menor, si el error o el porcentaje de error es menor al 1%, pues lo que calculamos acá, velocidad, número de Reynolds, son los valores ya definitivos. Si no es así, recalculamos todos estos parámetros, pero ya asumiendo no un valor aquí inicial, sino con el valor que obtuvimos en el cálculo. Entonces, como está escrito, repetimos nuevamente los pasos 2 al 5. Calculamos nuevamente la velocidad, calculamos el número de Reynolds y volvemos y revisamos hasta que esto nos dé menor al 1%. Luego que tengamos esto, ya tendremos la velocidad final, la que calculemos. Calculamos el área de la sección y obviamente podemos calcular cuánto es el caudal que se descarga por la tubería. Y con todos esos valores ya podemos definir cuánto es la pérdida de energía por fricción, por accesorio, y la pérdida total, que simplemente es la suma de estos dos. Entonces, en términos generales, ese es el procedimiento que usamos. Y lo podemos comprobar con EPANET. Entonces, vamos a explicarlo, cómo lo podemos desarrollar en Excel. Yo ya lo había hecho, pero borré las ecuaciones y adicionalmente, pues, hice el desarrollo con respecto al algoritmo que plantea Juan Saldarriaga, que les pasé en las diapositivas, que también lo pueden comprobar. Entonces, aquí ya tengo organizados mis datos, los datos de la tubería, que los pegamos allá o los coloqué en la diapositiva. Son los mismos, ¿sí? Valores, es importante que utilicemos estos valores, o sea, que estos sean celdas con valores y las unidades pues tengan otra celda, no poner 150, por ejemplo, milímetros acá, porque no lo va a reconocer como un número, sino como un texto. Entonces no van a tener ningún cálculo. Y así sucesivamente, cada uno de estos parámetros va a tener su valor y al lado va a definirse su respectiva unidad. Entonces, ¿qué es lo que ¿cuál es el primer paso? Pues vamos a definir un factor de fricción. Vamos a suponer que lo sea 0.02. Entonces, como el siguiente paso es calcular la velocidad y ya tenemos el factor de fricción asumido, entonces simplemente calculamos la velocidad. Sería 2 por 9.81 por la diferencia de nivel. En este caso, es la diferencia de altura, ¿no? Entonces, vamos a ir asegurando, esto no va a variar, es una constante del problema, menos eh, lo coloqué ahí porque si en dado caso en algún otro problema mi Z2 pues no es 0, sino tiene otro valor, pues ya está definido. Entonces este va a ser la diferencia de nivel, el delta de Z, y esto lo dividimos entre lo que está aquí, que es 1 más
el factor de fricción, calculamos, ¿verdad? Por la longitud, que en este caso la longitud, ¿cuál es? Como asumimos que esto tiene dos partes, a ver, con esta longitud no va a cambiar en el problema, ni esta longitud vertical tampoco va a cambiar en el problema, lo aseguramos. Vamos a tener longitud, ¿verdad? Factor de fricción asumido por longitud entre el diámetro. El diámetro es de 150, pero recuerden, bueno, también es un valor que no va a cambiar. Lo aseguramos entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque esto está en milímetros. Y recuerden que todas estas ecuaciones están planteadas y formuladas eh, en, en unidades del sistema internacional. Entonces, por lo tanto, esto hay que traerlo en metros. Entonces, por eso dividimos entre 1000. Este sería este término que está aquí y más la sumatoria de los coeficientes globales de pérdida menor, entonces que sería este que está aquí. Lo aseguramos también porque es un valor que no va a cambiar. Este es el denominador, este es todo la raíz y esto lo elevamos obviamente a la punto 5 porque vamos a definir cuánto es el valor de la velocidad. Entonces aquí tenemos punto 5. Ya nos da un valor de velocidad 2.849. Con este valor de velocidad ya podemos calcular nuestro número de Reynolds. Recuerde que el número de Reynolds es velocidad por el diámetro, entonces sería velocidad por el diámetro, que es un valor constante, ¿verdad? Entonces, por el diámetro entre 1000. Velocidad, diámetro entre la viscosidad, que también va a ser un valor constante. Viscosidad cinemática. Si utilizamos la dinámica, recuerden que esto hay que multiplicarlo acá, entonces por la densidad. Entonces, esto también va a ser un valor constante. Velocidad, diámetro en metro y viscosidad dinámica en el metro cuadrado sobre segundo. Entonces, este va a ser el valor. Bueno, el factor de esto es adimensional. La velocidad en metros por segundo. El número de Reynolds también un valor adimensional. Tipo de flujo. Pues ya ustedes saben que si es mayor a 4000 es turbulento, si es menor a 2000 es laminar y si está entre 2000 y 4000 es transición. Entonces, si este valor obviamente es mayor a 4000, entonces que coloque que sea turbulento. Turbulento. Si es, si es este valor menor a 2000, entonces que coloque o que establezca que sea laminar. Laminar. Colocarlo y bien. Y si no, o sea, si no es ni turbulento ni laminar, entonces que coloque que sea transición. ¿Listo? Cerramos. Entonces, obviamente. Entonces, si esto fuese, por ejemplo, el resultado no hubiese dado 100, tendría que cambiarse a lámina. Pero bueno, listo. Ya sabemos que el flujo es turbulento, entonces utilizamos la ecuación de Colebrook. Esta es la ecuación de Colebrook. Entonces, vamos a calcular el F. Primero vamos a meter este pedazo y luego sí despejamos aquí F. Entonces, lo podemos hacer directamente en la celda. Entonces sería menos 2 por el logaritmo de caso S entre D. ¿Qué es caso S entre D? La rugosidad relativa, que en este caso la tenemos aquí ya calculada. Entonces, es un valor constante. Esto no va a cambiar en la tubería, en el problema. Entonces, esto entre 3.7 más 2.51 entre el número de Reynolds que acabamos de calcular. Esto sí va a variar porque va a cambiar con la velocidad. Por la raíz del factor de fricción. En este caso, el factor de fricción, como no hemos calculado aún,
va a ser el factor de fricción asumido inicialmente. Entonces, ¿qué sería? Raíz de esto, o sea, elevado a la 0.5. Este, cerramos aquí, cerramos acá. Este va a ser este término que está acá. Pero como yo lo que quiero es el factor de fricción, obviamente despejo. Todo esto que está aquí pasa a dividir acá y esto acá. Y elevo al cuadrado para calcular esto. Entonces sería 1 entre esto al cuadrado. Al cuadrado. Entonces ya tengo un valor de factor de fricción calculado. Vamos a darle un poquito más para ver las diferencias. Entonces, como ya sabemos, ya calculamos este factor de fricción, nosotros podemos definir, pues, si el valor absoluto, que es un error, entonces eh, calculamos esto como un valor absoluto, este menos este, ¿verdad? Valor absoluto entre la diferencia entre dos, entre el inicial, si es mayor al 1%, ¿verdad? Esto es un valor estándar, constante, perdón. Si es mayor al 1%, pues eh, que coloque aquí un texto que diga, por ejemplo, otra iteración. O que continúe, o no sé, ya cada quien pues le coloca el texto, la oración que quiera. Si es menor, obviamente, que diga correcto o ok o como ustedes lo quieran especificar. Entonces, si se dan cuenta, pues esta diferencia es significativa, quiere decir que hay un error del mayor del 1% y por lo tanto él nos está diciendo que hagamos otra iteración. Es importante aclararles que este valor, esta ecuación es una ecuación que hay que iterar, o sea, realmente aquí habría que hacer una iteración dentro de otra iteración. Pero vamos a tomar las iteraciones externas, por decirlo así, como iteraciones internas. Por lo tanto, los cambios que haga en este valor de factor de fricción, en este caso ya va a cambiar con este último, van a ser las iteraciones que hagamos para esta ecuación directamente. Y no hay que hacer una iteración para calcular f y después otra iteración para calcular nuevamente los valores. Entonces, ya aquí, como nos dio que no cumple con el porcentaje de error, tenemos que hacer la siguiente y en esta siguiente nuestro factor de fricción inicial va a ser el que calculamos. Entonces va a ser este y esto sigue igual. Esto se va a repetir. Pues, calcula nuevamente la velocidad, calculamos el número de Reynolds, se calcula el tipo de flujo y calcula nuevamente el coeficiente de fricción. Entonces ya con este mismo coeficiente calculado, colocarle aquí las dimensiones, vamos a dimensionar, ya el error pues es menor al 1% y por lo tanto él define que es correcto. Entonces ya este va a ser nuestro valor, nuestros valores de velocidad, el valor de la velocidad con que sale el agua en la tubería y por lo tanto este va a ser mi valor final. ¿Sí? 2.69. El área, ustedes saben que es pi por el diámetro, ¿verdad? Al cuadrado, entre 4, que va a ser el área. La velocidad está en metros por segundo. El área en metros cuadrados.
aquí entre 4. 4, perdón. Pi por el diámetro. Ah, perdón. Aquí está dividiendo. Pi por el diámetro al cuadrado. Lo está dividiendo. Entonces vamos a entre 4. ¿Sí? El diámetro. Pi por el diámetro al cuadrado entre 4. El caudal. Entonces va a ser velocidad por área. Velocidad por el área. Esto está en metros cúbicos por segundo. Y lo pasamos a litros por segundo. O sea que esto lo multiplicamos por 1000 a 47,51 litros por segundo. El factor de fricción, pues ya lo definimos. Este último que calculamos. 0,0239, 0,024. Y esto es adimensional. Y las pérdidas, pues, con las ecuaciones que ya les expliqué. La ecuación de Darcy. La pérdida sería el factor de fricción por la longitud, que en este caso es la suma de la longitud horizontal más la vertical entre el, el diámetro. ¿Ya? Recuerden que también esto está entre 1000. F por L sobre D por la carga de velocidad. Eso sería B al cuadrado, velocidad al cuadrado, entre 2 por 9,81. Entonces, este va a ser la pérdida por fricción en el sistema. Las pérdidas por accesorio, podemos calcular como el coeficiente de pérdidas menores. En este caso va a ser esto, pero aquí hay que incluir este 1 que está aquí, porque en este caso ese 1 hace referencia a la pérdida de salida, más 1, ¿verdad? Por la carga de velocidad. O sea, b al cuadrado entre 2 por 9,81. 90 metros. Y la pérdida total debe ser igual a la suma de esto más esto. Y tiene que ser igual a la altura total disponible, porque toda esta es la energía inicial en el tanque. La energía aquí debe ser igual a la energía acá. Entonces, aquí nos da que la pérdida total es esto. Pues corresponde, y ya este es un valor que lo calculamos para verificar pues, los resultados en EPANET. Simplemente lo que estamos asumiendo es que en realidad la pérdida por fricción no es esto, sino es toda la pérdida, asumiendo que esto se comporta o se incluye dentro de las pérdidas por fricción. Entonces, eh, nuestro factor de fricción sería igual a, ya si despejamos de esta ecuación, si despejamos de esta ecuación un factor de fricción, pero esta sería la pérdida total, o sea, los 12 metros, si despejamos de aquí, el F sería igual a esto por el diámetro por 2 veces la gravedad entre la longitud por la velocidad al cuadrado. Entonces, nos vamos acá, sería el diámetro, ¿verdad? 2 por 9,81 por el diámetro. En este caso es esto. Saben que esto
entre 1000, porque hay un sistema internacional, eh, entre, entre la longitud. Ya saben que aquí para este problema asumimos que era la suma de los 126 más los 12 por la carga de velocidad, que es, perdón, por la velocidad al cuadrado, que es esto al cuadrado. Que es esto al cuadrado. Entonces, aquí vamos a tener, ¿sí?, 2 por la gravedad por el diámetro entre la longitud, por la velocidad al cuadrado. Y ese va a ser nuestro factor de fricción. eh, Nuestro factor de fricción que nos va a dar el EPANET. Aquí esto está en metros y esto va a ser adimensional. Obviamente aquí faltaría multiplicarlo por el HF, por este valor que en este caso vamos a asumir que es toda la pérdida. Y entonces nos quedaría que el factor de fricción que nos da EPANET es este, no es este, no es este que calculamos solamente con la fricción. O sea, el EPANET lo calcula asumiendo que toda la pérdida corresponde a fricción, ¿no? Eso es un dato que hay que tener en cuenta. Pero en este caso sería eso. Si nos vamos a poner, bueno, ya aquí lo tengo, pero podemos hacerlo nuevamente. Es muy sencillo. Estos son diferentes elementos que tengo que explicarles en clase. Y esto de PANET se usa para flujo a presión, ya sea redes abiertas, redes cerradas, pero para flujo a presión principalmente. Estos son los diferentes elementos que puedo incluir. Siempre tengo que verificar antes de que esté trabajando en las unidades correctas, en este caso en litros por segundo. O me voy aquí a default y tengo que establecer inicialmente cuáles son las condiciones hidráulicas, las unidades de flujo, la pérdida, la fórmula de pérdida de energía, en este caso Darcy-Weisbach, puede ser Hazen-Williams o Chesimard. La gravedad específica, en este caso vamos a ponerle 1, que hace referencia pues a la densidad del agua con respecto a ella misma. La viscosidad relativa, vamos a tomarla como 1. Y las iteraciones, máximo 40, pues eso lo podemos dejar por defecto. Y esto también lo podemos dejar por defecto. Y al igual que esto. Entonces, esto lo configuramos antes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros aquí es simplemente colocar los elementos que hemos modelado. El tanque, un nodo, que es el nodo de salida, y este que es la tubería. Este es nodo, uniones, reservorios, ¿verdad? O embalses. Estos son tanques de regulación, tuberías, bombas, las válvulas, pero estas son válvulas especiales. Y esto es para adicionarle algún texto. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Aquí no va tanque. Aunque también lo podemos analizar como tanque, pero vamos a analizarlo como está planteado en el ejercicio. Nodo, el nodo de salida y la tubería. Eh, Debemos configurar los datos de entrada, ¿no? Para el reservorio o el embalse, simplemente nos piden la carga total, en este caso es la altura total, son 12 metros. Para la salida, recuerden que este lo estábamos definiendo como 0. Está en 0 porque está en el dato en un nivel de referencia. Y para la tubería, la longitud son 138, o sea, 126 más 12. El diámetro
tiene que entrar en milímetros, en este caso son 150. La rugosidad es de 0.3 milímetros. Estamos trabajando con Darcy-Weisbach. Y el coeficiente de pérdidas, ya sabemos que era 9.6 más el 1, ese que hace referencia a la pérdida en la salida. Entonces serían 10.6. Estos son los parámetros requeridos. Y simplemente lo podemos a correr aquí. Seleccionamos un botón derecho, opciones, para poder colocarle, por ejemplo, que muestre los valores, ¿verdad? Vamos a poner un poco el texto más grande, los símbolos, bueno, está bien. Aquí que muestre el sentido de flujo. Y el fondo, por lo general, esto utiliza una rampa de colores un poco eh, eh, eléctrica, entonces vamos a colocar para que veamos bien los valores. Los resultados vamos a colocar un fondo negro. Entonces, aquí tenemos ya nuestro problema planteado en el panel. Aquí en el rayito le podemos dar Run o eh, Project Run Análisis también, ¿verdad? Entonces, él corre. Si hay algún error, él aquí enseguida nos dice, ahí nos da una advertencia. Entonces, bueno, como esto él no diseña ni hace cálculos, sino que hace simular, nosotros aquí vamos a asumir, o sea, es decir, él no va a salir flujo si aquí no le decimos nada, porque esto es una salida. Aquí, el caudal que nos dio es de 47.51. Entonces, la demanda, o sea, el caudal que tiene que salir por aquí, que vamos a extraer del sistema es 47.51. ¿Cómo verificamos que esté bien? La presión aquí en este punto debe ser cero. Si no es cero, o no está cercano a cero, pues quiere decir que o hicimos algún cálculo mal acá, o a que acá hemos definido algún parámetro de manera equivocada. No, obviamente no van a dar los mismos resultados exactamente porque este trabaja con otros modelos, otros métodos de cálculo, otros métodos numéricos. Para hacer los cálculos, pues las precisiones y el redondeo, pues es diferente. Pero tiene que ser un valor muy cercano. Entonces, ahora sí le decimos, nos da una advertencia, nos dice que hay presiones negativas a las 0 horas. Y vamos a ver dónde dan las presiones negativas. Entonces, aquí en los nodos, nos vamos aquí datos, map. En los nodos podemos ver cuáles son los resultados de elevación, demanda, en fin. Lo que nos interesa por el momento es presión. Fíjense que la presión no es cero, pero está muy cercano, un menos 0.04, ¿verdad? No puede haber presiones negativas, pues presiones negativas indica que es de succión y por lo tanto no va a haber flujo, por lo menos va a generarse un tipo de problemas ahí en esa. Además de que nuestro planteamiento establece que aquí la presión es cero y la presión es cero. Es decir, que tenemos que cambiar un poco la condición de caudal. La velocidad, puesto 69, estamos cumpliendo, pero vamos a cambiar un poco el caudal. Si es negativo, quiere decir que está, el caudal que puede salir por esto, para estas condiciones, es un poco menor. Vamos a ponerle 47.40. Dice que corrió bien. Bueno, entonces 47 nos dio 0.02, o sea que lo podemos subir un poquito más. Vamos a ponerle 3. Y aquí es 0, exactamente 0. Entonces ya podemos ver que le podemos dar clic derecho aquí para intervalos iguales, la presión y la velocidad, y podemos ver el caudal. El caudal entonces en la tubería es de 47.43 porque es el que especificamos en la salida, pero está cumpliéndose el valor de velocidad, 268, a nosotros nos da 200, perdón, 2.68, 2.69, obviamente por la aproximación, y la presión es cero, el caudal
47,43, muy cercano al de nosotros, que es de 47,51. El factor de fricción, este es el que nos debe dar, o no similar, muy parecido, factor de fricción, 0,036, y aquí, 0,035. Entonces, quiere decir que nuestro análisis, nuestros cálculos están correctos, porque los podemos validar con estos valores en el programa, que es para esto, para flujo a presión. Y ya por último, pues aquí yo les hice, hice el mismo problema, pero aplicando el algoritmo que está establecido en el libro de Saldarriaga. Hice el mismo procedimiento. Obviamente que aquí, como hacen una simplificación de las ecuaciones, la velocidad ya, digamos que no la calculan por partes o asumiendo valores, simplemente la hacen directamente y lo que hacen es iteraciones respecto a esto. La diferencia está en que no, aquí hay que sí usar un método numérico directo, un método numérico para poder llegar a la solución de manera más rápida. Yo nada más le coloqué 2 iteraciones porque el resto de iteraciones no las hice, sino que utilicé la herramienta de análisis de buscar objetivos para el valor de el error, para buscar objetivos, porque yo las estaba haciendo las iteraciones y ya va por como la sexta, y pues estaba llegando, pero siempre son más iteraciones si lo hacemos de manera manual. Si utilizamos esta herramienta de buscar objetivos, pues ya aquí, este, pues simplemente tenemos que basarnos en 2 iteraciones, porque el resto, pues, él automáticamente va a hacerlo. Excel trabaja con el método de Newton, creo, no recuerdo ahora bien, pero de Newton para poder hacer ese tipo de iteración. Y los parámetros obtenidos con este proceso, a partir pues, de las iteraciones, pues son iguales, mm, muy similares, si se dan cuenta. Entonces, no, una metodología u otra, pues es aplicable. Ya ustedes tendrán la potestad y decidir cuál les parece mejor y cuál no. Pero esta sí les toca investigar cómo hacer este proceso, es decir, o utilizar la herramienta de buscar objetivos o colocar las otras iteraciones para llegar a este valor de error cero o muy por debajo de la tolerancia que hemos especificado. Entonces, este es el resumen, digamos que de lo que vimos en clase para una tubería simple. Les aclaro, esto no son ecuaciones genéricas, esto son ecuaciones que dependen de cada ejercicio. Si hay 2 tuberías, pues la ecuación cambia. Si hay una red, la ecuación cambia. Eh, si hay 2 tanques, la ecuación cambia. Si hay 3 tanques, cambia. Entonces, cada uno de los problemas tiene su planteamiento. Sí podemos generalizar algunos tipos de problemas, pero ya digamos que crear una ecuación general para todo tipo de problemas de flujo a presión, pues no es algo sencillo. Y para eso, pues, utilizaremos EPANET para comprobar nuestros análisis o nuestros planteamientos. Eh, Espero que eh, haya sido bastante claro la explicación y pues en clase vamos a ya empezar a usar este programa y a plantear los demás tipos de problemas relacionados con el flujo a presión. No siendo más, muchachos, muchas gracias y espero que les sirva pues este material que les he preparado. Gracias.